Ahora pasamos al capítulo 1 y a la historia de mi querido amigo que generosamente ha reconocido haber visto la señal mística y cuyos logros comerciales son evidencia suficiente. A medida que lea su historia, así como la de otros, recuerde que ellas tratan sobre los importantes problemas de la vida y la experiencia de las personas que surgen de un intento por ganarse la vida. Encontrar la esperanza, coraje, satisfacción y paz mental. Acumular riquezas y disfrutar de la libertad de cuerpo y espíritu. Recuerde, a medida que avance en la lectura, que todo esto tiene que ver con hechos y no con ficción, y que su propósito consiste en transmitir una gran verdad universal mediante la cual quienes estén preparados podrán enterarse de qué hacer y cómo hacerlo. También recibirán el estímulo necesario para dar el primer paso. Como recomendación final de preparación antes de que empiece el primer capítulo, puedo ofrecerle una breve sugerencia que tal vez le dé una clave para reconocer el secreto de Carnegie. Esta es: todo logro, toda riqueza ganada, tiene su principio en una idea. Si usted está preparado para el secreto, ya posee la mitad. Por lo tanto, reconocerá la otra mitad con facilidad en el momento en que lo acepte su mente. El autor. Capítulo 1. Introducción. El hombre que pensó en la manera de asociarse con Thomas A. Edison. Desde luego, los pensamientos son cosas muy poderosas, cuando se combinan con la exactitud del objetivo, la perseverancia y un imperioso deseo de convertirlas en capital o en otros objetos materiales. Hace algunos años, Edwin C. Burns descubrió que los hombres que realmente piensan se hacen ricos. Su descubrimiento no surgió repentinamente, sino que fue apareciendo poco a poco, empezando por un ferviente deseo de llegar a ser socio del gran Edison. Una de las características principales del deseo de Burns es que era preciso. Quería trabajar con Edison, no para él. Observe con detenimiento la descripción de cómo fue transformando su deseo en realidad y tendrá una mejor comprensión de los principios que conducen a la riqueza. Cuando este deseo surgió por primera vez en su mente, Burns no estaba en posición de actuar según ese impulso del pensamiento. Dos factores obstaculizaban su camino. No conocía a Edison y no tenía bastante dinero para pagarse el pasaje en tren hasta Orange, New Jersey. Estas dificultades hubieran bastado para desanimar a la mayoría de los hombres en el intento de llevar a cabo su anhelo. Pero el suyo no era un deseo ordinario. Él estaba tan determinado a encontrar una forma de llevar a cabo su sueño que finalmente decidió viajar en un tren de carga en lugar de fracasar. Burns se presentó en el laboratorio de Edison y anunció que había ido a hacer negocios con el inventor. Hablando de su primer encuentro con Burns, Edison comentaba, años más tarde, que estaba de pie ante mí, con la apariencia de un vagabundo. Pero había algo en su expresión que transmitía el efecto de que estaba decidido a conseguir lo que se había propuesto. Yo había aprendido, tras años de experiencia, que cuando un hombre desea algo tan imperiosamente, que está dispuesto a apostar todo su futuro a una sola carta para alcanzarlo, tiene asegurado el éxito. Le di la oportunidad que me pedía, porque vi que él estaba decidido a no ceder hasta triunfar. Los hechos posteriores demostraron que no me equivoqué.
No podía haber sido el aspecto del joven lo que le proporcionara su comienzo en el despacho de Edison, ya que ello estaba definitivamente en su contra. Lo importante era lo que él pensaba. Si el significado de esta afirmación se podría llevar a cada persona que la lee, no habría necesidad del recordatorio de este libro. Barnes no consiguió su asociación con Edison en su primera entrevista. Obtuvo la oportunidad de trabajar en el despacho de Edison a un sueldo muy nominal, realizando una labor que no era significativa para Edison, pero muy importante para Barnes. Esto porque le daba una oportunidad de mostrar su mercancía, donde su prospecto socio podría verlo. Transcurrieron los meses. En apariencia, nada había sucedido que se aproximase al codiciado objetivo que Barnes tenía en mente como su propósito inicial y preciso. Pero algo determinante estaba aconteciendo en los pensamientos de Barnes. Intensificaba constantemente su deseo de convertirse en socio de Edison. Los psicólogos han afirmado, con todo acierto, que cuando uno está realmente preparado para algo, aparece. Barnes se hallaba listo para asociarse con Edison. Además, estaba decidido a seguir así hasta conseguir lo que buscaba. No se decía a sí mismo, vaya, ¿para qué sirve todo esto? Supongo que acabaré por cambiar de idea y probaré con un trabajo de vendedor. En cambio, se decía, he venido aquí a asociarme con Edison, y eso es lo que haré aun cuando me lleve el resto de mi vida. Estaba convencido de ello. ¿Qué historia tan diferente contarían los hombres si adoptaran un propósito definido y mantuvieran ese propósito hasta que el tiempo lo convirtiese en una obsesión? Quizás el joven Barnes no lo supiera en aquel entonces, pero su determinación imperturbable, su perseverancia en mantenerse firme en su único deseo, estaba destinada a acabar con todos los impedimentos y a proporcionarle la oportunidad que buscaba. Cuando la ocasión llegó, esta surgió de una forma disímil y desde una dirección distinta de las que Barnes había esperado. Ese es uno de los trucos de la oportunidad. Tiene el curioso hábito de asomar por la puerta de atrás y, a menudo, viene disimulada con la forma del infortunio o de la derrota temporal. Tal vez por eso hay tanta gente que no consigue reconocerla. Edison acababa de perfeccionar un nuevo invento, conocido en aquella época como la máquina de dictar de Edison, llamada también edífono. Sus vendedores no mostraron entusiasmo por el aparato. No confiaban en que se pudiera vender fácilmente. Barnes vio su oportunidad, que había surgido discretamente, escondida en una máquina extraña que no interesaba más que a Barnes y al inventor. Barnes supo que podría comercializar el artefacto de Edison. Se lo sugirió a este y, de inmediato, obtuvo su oportunidad. Vendió la máquina. En realidad, lo hizo con tanto éxito que Edison le dio un contrato para distribuirla y venderla por todo el país. A partir de aquella asociación surgió el eslogan «Hecho por Edison» e instalado por Barnes. La alianza comercial ha funcionado por más de 30 años. A partir de este acuerdo, Barnes se hizo millonario, pero también consiguió algo mucho más importante. Demostró que uno, realmente, puede pensar y hacerse rico. No tengo manera de saber cuánto dinero en efectivo reportó a Barnes su deseo. Tal vez fueran 2 o 3 millones de dólares, pero la cantidad, cualquiera que sea, se torna insignificante cuando se la compara con la posesión que adquirió en forma de conocimiento definido de que un impulso intangible
se puede convertir en ganancias concretas por medio de la aplicación de principios conocidos. Burns literalmente se pensó en asociación con el gran Edison. Se pensó dueño de una fortuna. No tenía con qué empezar, excepto la capacidad de saber lo que quería y la determinación de permanecer fiel a ese deseo, hasta haberlo alcanzado. No tenía dinero para empezar. Tenía poca educación. No tenía influencias, pero sí tenía iniciativa, fe y deseo de ganar. Con estas fuerzas intangibles, se transformó en el número 1, como el inventor más grande que jamás ha vivido. Ahora veamos una situación completamente diferente y estudiemos un hombre que tuvo una total evidencia tangible de riqueza, pero la perdió, debido a que se detuvo 3 pies antes de llegar a la meta que estaba persiguiendo. A 1 metro del oro. Una de las causas más comunes del fracaso es el hábito de abandonar cuando uno se ve preso de un fracaso temporal. Todos son culpables de este error en un momento u otro. Un tío de R.B. Derby se vio ilusionado con la fiebre del oro, en los días en que era una condición endémica. Se fue al oeste a cavar para hacerse rico. No sabía que se ha sacado más oro de los pensamientos de las personas que de la tierra. Obtuvo una licencia y se fue a trabajar con el pico y la pala. El camino era dificultoso, pero su deseo de oro era categórico. Después de varios meses de trabajo, obtuvo la recompensa de descubrir una veta de brillante mineral. Necesitaba maquinaria para extraer el elemento. Con discreción, cubrió la mina, volvió sobre sus pasos a su hogar en Williamsburg, Maryland, y les contó a sus parientes y a algunos vecinos del hallazgo. Todos reunieron el dinero necesario para la maquinaria y la enviaron a la mina. Derby y su tío volvieron a trabajar en ella. Extrajeron el primer carro de mineral y lo mandaron a un fundidor. Las utilidades demostraron que poseían una de las minas más ricas de Colorado. Con unos pocos carros más de mineral, saldarían todas las deudas. Entonces empezarían a ganar dinero en grande. Hacia abajo fueron los taladros. Muy altos llegaron las esperanzas de Derby y de su tío. Entonces ocurrió algo. La veta de oro desapareció. Habían llegado al final del arco iris, y la olla de oro no estaba allí. Perforaron en un desesperado intento por encontrar la veta nuevamente, pero fue en vano. Finalmente, acordaron abandonar. Vendieron la maquinaria a un chatarrero por unos pocos cientos de dólares y tomaron el tren de vuelta a casa. El chatarrero llamó a un ingeniero en minas para que observara la mina e hiciera una inspección. El ingeniero informó que el proyecto había fracasado porque los dueños no estaban familiarizados con las vetas falsas. Sus cálculos indicaban que la veta reaparecería a 1 metro de donde los Derby habían dejado de perforar. Allí fue exactamente donde fue hallada. El chatarrero extrajo millones de dólares en oro de aquella mina porque supo buscar el asesoramiento de un experto antes de renunciar. La mayor parte del dinero que entró en el mecanismo fue adquirida a través de los esfuerzos de R. U. Derby, que en ese entonces era un hombre muy joven. El dinero vino de sus parientes y vecinos, debido a la fe que le tenían. Él devolvió cada dólar de este, a pesar de que le tardó muchos años. Tiempo después, Derby se recuperó sobradamente de su pérdida, cuando descubrió que el deseo se puede transmutar en oro. Eso le ocurrió después de que entrara en el negocio de la venta de seguros de vida.
Recordando que había perdido una inmensa fortuna por haber dejado de perforar a 1 metro del oro, Darby aprovechó esa experiencia en el trabajo que había elegido, con el sencillo método de decirse a sí mismo: me detuve a 1 metro del oro, pero nunca me detendré porque me digan no cuando yo intente venderles un seguro. Darby se convirtió en uno de los pocos hombres que venden $1 millón anuales en seguros. Su perseverancia se la debía a la lección que había obtenido de su deserción en el negocio de la minería. Antes de que el éxito aparezca en la vida de cualquier persona, es seguro que éste se encontrará con muchas frustraciones temporales, y tal vez con algún fracaso. Cuando la frustración se adueña del hombre, lo más fácil y lógico que puede hacerse es retirarse. Es lo que la mayoría hace. Más de 500 de los hombres más prósperos que han conocido los Estados Unidos le dijeron al autor que sus mayores éxitos surgieron un paso más allá del punto en que la frustración se había apoderado de ellos. El fracaso es un patrañero con un mordaz sentido de la ironía y la malicia. Goza haciéndonos tropezar cuando el éxito está casi a nuestro alcance. Una lección de persistencia de 50 centavos. Poco después de que Darby se doctorase en la Universidad de los Tropiezos y decidiera aprovechar su experiencia en el asunto de la mina de oro, tuvo la buena suerte de estar presente en una ocasión que le demostró que la palabra no significa necesariamente no. Una tarde, asistía a su tío a moler trigo en un viejo molino. Este dirigía una gran granja, donde vivían algunos granjeros arrendatarios de color. La puerta se abrió silenciosamente, y una niña de color, hija de uno de los arrendatarios, entró y se paró junto a la puerta. El tío levantó la vista, miró a la niña y gritó con rudeza: ¿Qué quieres? Mi mamá dice que le mande 50 centavos, respondió humilde la niña. Ni hablar, replicó el tío. Y ahora vete a tu casa. Sí, señor, dijo la niña, pero no se movió. El tío siguió con su trabajo, tan ocupado que no prestó atención a la niña y no se dio cuenta de que seguía ahí. Cuando volvió a levantar la vista y la vio allí parada, gritó: «He dicho que te marches a tu casa. Ahora, vete o te daré una paliza». «Sí, señor», dijo la niña, pero siguió inmóvil. El tío dejó un saco de grano que estaba por echar en la tolva del molino. Cogió una tablilla de barril y empezó a acercarse a la niña con una expresión poco tranquilizadora. Darby contuvo el aliento. Estaba seguro de encontrarse a punto de presenciar un asesinato. Sabía que su tío tenía un carácter tremendo. Cuando su tío llegó donde estaba la niña, ella dio un rápido paso al frente. Le miró a los ojos y gritó con todas sus fuerzas: «Mi mamá necesita esos 50 centavos». El tío se detuvo, la miró unos instantes y luego dejó lentamente la tablilla de barril a un lado. Se metió la mano en el bolsillo, sacó $0.50 y se lo ofreció a la niña. Ella tomó el dinero y se encaminó despacio hacia la puerta, sin quitar los ojos del hombre al que acababa de derrotar. Después de que la niña se hubo ido, el tío se sentó en una caja y permaneció mirando por la ventana durante más de 10 minutos. Estaba cavilando, sorprendido, sobre la derrota que acababa de sufrir. Darby también se hallaba reflexivo.
Esa era la primera vez en su vida que había visto a un niño de color dominar a un blanco adulto. ¿Cómo lo había hecho? ¿Qué le había ocurrido a su tío para que perdiera su ferocidad y se volviera dócil como un cordero? ¿Qué extraño poder había empleado esa niña para hacerse dueña del momento? Estas y otras preguntas similares llenaban la mente de Darby, pero no halló las respuestas hasta muchos años después, cuando me relató la historia. Curiosamente, el relato de esa extraña experiencia la escuché en el viejo molino, el mismo sitio donde su tío recibió la lección. Extraordinariamente también, dediqué casi un cuarto de siglo al estudio del poder que le permitía a una analfabeta niña de color conquistar a un adulto inteligente. En aquel polvoriento y viejo molino, el señor Darby me relató la historia del extraño triunfo y terminó preguntándome: ¿cómo entiende esto? ¿Qué oculto poder guardaba esa niña para dominar por completo a mi tío? La respuesta a esa interrogante la encontrará en los principios que se describen en este libro. La respuesta es categórica y completa. Contiene detalles e instrucciones suficientes para que cualquiera entienda y aplique la misma fuerza con la que la niña se encontró de forma accidental. Manténgase alerta y observará el extraño poder que acudió en ayuda de la niña. Tendrá un vistazo de ese potencial en el próximo capítulo. En alguna parte del libro encontrará una idea que avivará su capacidad receptiva y pondrá a su alcance, para su propio beneficio, ese mismo poder irresistible. La comprensión del mismo puede aparecer ante usted en el primer capítulo, o tal vez surja en su conciencia más adelante. Puede presentarse en forma de una sola idea, o quizá la encuentre en la naturaleza de un plan o en un propósito. Una vez más, puede hacerle volver sobre sus pasadas experiencias de frustración o de fracaso, para aportar alguna lección mediante la cual usted recupere todo lo que había perdido en su derrota. Después de haberle explicado al señor Darby el poder que la niña de color había empleado, quizás sin saberlo, él repasó de inmediato sus 30 años de experiencia en la venta de seguros de vida y estuvo francamente de acuerdo en que su éxito en ese campo se debía, en gran parte, a la lección que había aprendido de la muchacha. El señor Darby señaló: cada vez que un posible comprador trataba de deshacerse de mí, sin hacerse el seguro, yo visualizaba a la niña, parada en el viejo molino, con sus ojazos desafiantes, y me decía a mí mismo: tengo que conseguir esta venta. La mejor parte de las ventas que he hecho han sido a personas que me habían dicho que no. El señor Darby asimismo recordó su error al detenerse a un escaso metro del oro. Pero esa experiencia tenía una bendición oculta. Me enseñó a seguir perseverando sin importar las dificultades. Fue una lección que necesité aprender antes de lograr éxito en cualquier ámbito. Esta historia del señor Darby, de su tío, de la niña y de la mina de oro, probablemente la leerán centenares de hombres que se ganan la vida como vendedores de seguros de vida, y el autor desea ofrecer a ellos la sugerencia de que Darby le debe a esas dos experiencias su capacidad para vender más de $1 millón anuales en seguros de vida. La vida es extraña y a menudo inestimable. Ambos, los éxitos y fracasos, tienen su origen en experiencias. Las del señor Darby fueron bastante comunes y triviales y, no obstante,
contienen la clave de su destino en la vida. Por eso fueron tan importantes para él como su propia vida. Sacó partido de ellas porque las analizó y supo encontrarles la enseñanza. Pero, ¿qué pasa con el hombre que no cuenta con el tiempo ni la inclinación para estudiar el fracaso en busca del conocimiento que pueda conducirlo al éxito? ¿Dónde y cómo va a aprender el arte de convertir los errores en escalones hacia la oportunidad? Para responder a esas interrogantes, se ha escrito este libro. La respuesta se expone en una descripción de 13 principios. Mas recuerde, a medida que vaya leyendo, que la respuesta que quizás está usted buscando a las preguntas que le han hecho reflexionar sobre los misterios de la vida, pueda encontrarla en usted mismo, a través de alguna idea, plan o propósito que tal vez surja en su cerebro durante la lectura. Todo lo que se necesita para alcanzar el éxito es una buena idea. Los principios descritos en este texto contienen medios y formas de crear ideas útiles. Antes de seguir adelante con nuestro enfoque para detallar estos principios, creemos que vale la pena recibir esta importante sugerencia. Cuando las riquezas empiezan a aparecer, lo hacen con tanta rapidez y en tal abundancia, que uno se pregunta dónde habían estado ocultas durante todos esos años de penurias. Esta es una afirmación asombrosa, y tanto más si tenemos en cuenta la creencia popular de que la fortuna premia solo a quienes trabajan mucho durante demasiado tiempo. Cuando usted comience a pensar y a hacerse rico, observará que la riqueza surge de un estado mental, con un propósito determinado, con poco trabajo duro o sin trabajo duro alguno. Usted o cualquier otra persona puede estar interesado en saber cómo adquirir ese estado mental que atraerá la riqueza. He pasado 25 años investigando, analizando a más de 25.000 personas, porque también yo quería saber cómo los ricos llegan a ser ricos. Sin esa investigación, este libro no podría haber sido escrito. Deténgase aquí en una verdad muy significativa. La depresión financiera de 1929 continuó registrando un récord de destrucción, hasta que un tiempo después llegó al poder el presidente Roosevelt. Luego, la depresión fue desapareciendo. Al igual que cuando un eléctrico en un teatro enciende las luces tan gradualmente que la oscuridad se hace luz antes que usted se percate de ello. Así lo hizo el período del miedo en las mentes de las personas, que gradualmente se desvaneció y se convirtió en fe. Observe con gran atención, tan pronto como domine los principios de esta manera de pensar, y empiece a seguir las instrucciones para aplicar esos principios, que su nivel económico empezará a aumentar, y que todo lo que usted toque comenzará a transmutarse en haberes para su propio beneficio. ¿Imposible? De ninguna manera. Una de las mayores debilidades de la especie humana es la típica familiaridad del hombre con la palabra imposible. Él conoce todas las reglas que no darán resultado. Sabe todas las cosas que no pueden hacerse. Este libro se escribió para quienes buscan las reglas que han hecho de otras personas de provecho y están dispuestos a jugárselo todo con esas reglas. Hace muchos años, compré un fino diccionario. Lo primero que hice fue buscar la palabra imposible y cuidadosamente removerla del libro. Eso sería algo bastante inteligente que usted podría hacer. El éxito
le llega a las personas que se vuelven conscientes de él. El fracaso le llega a las personas que se permiten volverse conscientes del fracaso. El propósito de este libro es ayudar a quien quiera aprender el arte de cambiar de enfoque, del fracaso al triunfo. Otra debilidad que se encuentra en demasiadas personas es el hábito de medirlo todo y a todos por sus propias impresiones y creencias. Quienes lean esto creerán que jamás podrán pensar y hacerse ricos, porque sus hábitos de pensamiento se han empantanado en la pobreza, el deseo, la miseria, los errores y la derrota. Estas personas, lamentablemente, me recuerdan a un chino distinguido que fue a los Estados Unidos a recibir una educación americana. Acudía a la Universidad de Chicago. Un día, el presidente Harper se encontró con ese joven oriental en el campus. Se detuvo a charlar con él unos minutos y le preguntó qué le había impresionado como la característica más destacable del pueblo estadounidense. Bueno, replicó el estudiante, la extraña forma de sus ojos. Tienen unos ojos rarísimos. ¿Qué decimos nosotros de los chinos? Nos negamos a creer lo que no entendemos. Pensamos neciamente que nuestras propias limitaciones son el patrón adecuado de las limitaciones. Por supuesto, los ojos de los demás son rarísimos, porque no son como los nuestros. Millones de personas ven los logros de Henry Ford después que él llegó y lo envidian, debido a su buena fortuna, suerte o genio, o lo que sea a lo que se debe la fortuna de Ford. Quizás una persona de cada cientos de miles saben el secreto del éxito de Ford, y aquellos que lo conocen son muy modestos, o muy reticentes a hablar sobre ello, debido a su simplicidad. Una sola transacción ilustraría el secreto perfectamente. Hace varios años, Ford decidió producir su ahora famoso motor V8. Eligió construir un motor con los 8 cilindros alojados en un solo bloque, y dio instrucciones a sus ingenieros para que fabricaran un prototipo. El proyecto estaba ya plasmado sobre el papel, pero los ingenieros acordaron que era simplemente imposible alojar 8 cilindros en un motor de un solo bloque. «Produzcanlo de todas maneras», dijo Ford. «Pero es imposible», respondieron ellos. «Adelante», ordenó Ford. «Y no dejen de trabajar hasta haberlo conseguido. No importa cuánto tiempo haga falta». Los ingenieros siguieron trabajando. No tenían otra opción si querían seguir perteneciendo al equipo de Ford. 6 meses transcurrieron y nada ocurría. Pasaron otros 6 meses y todavía nada sucedía. Los ingenieros probaron todos los planes concebibles para llevar a cabo las órdenes, pero aquello parecía incuestionable. Imposible. Al concluir un año, Ford se reunió con los ingenieros, que volvieron a informarle de que no habían encontrado una manera de cumplir sus órdenes. «Sigan con el trabajo», dijo Ford. «Quiero ese motor y lo tendré». Continuaron haciendo pruebas y, entonces, como por arte de magia, el secreto quedó desvelado. La tenacidad de Ford había vencido una vez más. Quizás esta historia no esté descrita con precisión detallada, pero las circunstancias y el resultado son los correctos. Deduzca de ella, usted que desea pensar y hacerse rico, el secreto de los billones de Ford. Si puede. No tendrá que buscar tan lejos. Henry Ford
tuvo éxito porque comprendió y aplicó los principios del éxito. Uno de ellos es el deseo. Saber lo que uno quiere. Recuerde esta historia de Ford mientras lee y señale las líneas en que se describe el secreto de su extraordinaria obra. Si puede hacer esto, si usted es capaz de poner el dedo en el particular grupo de principios que hicieron rico a Henry Ford, puede igualar sus logros en casi cualquier oficio para el cual esté capacitado. Usted es el maestro de su destino, el capitán de su alma, porque cuando Henley escribió las proféticas líneas, «Soy el maestro de mi destino, soy el capitán de mi alma», debió habernos comunicado que somos los maestros de nuestro destino, los capitanes de nuestras almas, porque tenemos el poder para controlar nuestros pensamientos. Debió habernos dicho que el cosmos en el cual esta pequeña tierra flota, en el cual nos movemos y vivimos nuestra existencia, es una forma de energía en movimiento a una frecuencia altísima de vibración, y que este cosmos está repleto de una forma de poder universal que se adapta a sí misma a la naturaleza del pensamiento que tenemos en nuestras mentes, y nos influencia de maneras naturales a transformar nuestros pensamientos en su equivalente físico. Si el poeta nos hubiese enseñado esta gran verdad, hubiésemos sabido por qué somos los maestros de nuestro destino, los capitanes de nuestras almas. Él nos debería haber indicado, poniendo gran énfasis, que este poder no intenta discriminar entre los pensamientos destructivos y constructivos que nos urgen a traducir en realidad física los pensamientos de pobreza, tan rápidamente como nos influencian a actuar sobre nuestros pensamientos de riqueza. Debería habernos enseñado, también, que nuestros cerebros se vuelven magnetizados con los pensamientos que dominan nuestras mentes por mecanismos que no conoce el ser humano. Estos magnetos nos atraen a las fuerzas, personas y circunstancias de la vida que están en equilibrio con la naturaleza de nuestros pensamientos predominantes. Él debió decirnos que antes que podamos acumular fortunas en gran abundancia, debemos magnetizar nuestras mentes con un intenso deseo por riquezas, que debemos volvernos conscientes de la riqueza, hasta que el deseo por ella nos impulse a crear estrategias definitivas para tenerla. Pero al ser un poeta y no un filósofo, Henley se conformó señalando una gran verdad en forma poética, dejando que sus seguidores interpreten el contenido filosófico de estas líneas. Poco a poco, la verdad ha ido desvelándose, hasta que ahora parece cierto que los principios descritos en este libro contienen el secreto del dominio sobre nuestro destino económico. Ahora estamos listos para examinar el primero de estos principios. Mantenga usted un espíritu de apertura mental y recuerde mientras lee que estos principios no son invento de hombre alguno. Estos fueron acumulados de la experiencia de vida de más de 500 hombres que realmente acumularon grandes riquezas en cantidades descomunales. Hombres que comenzaron en la pobreza, con poca educación y sin influencias. Los principios funcionaron para estos hombres. Usted puede ponerlos a funcionar por su propio beneficio permanentemente. Verá cuán fácil es. Antes de leer el siguiente capítulo, quiero señalar que este transmite información verdadera que podría fácilmente cambiar su destino financiero, como definitivamente ha traído cambios
de impresionantes proporciones para dos personas descritas. Quiero mencionarle además que la relación entre estos dos hombres y yo es tal que no podría haberme tomado ninguna libertad con los hechos, incluso si es que así lo hubiera deseado. Uno de ellos ha sido mi amigo personal por más de 25 años. El otro es mi propio hijo. El éxito inusual de ambos, éxito al cual generosamente le dan crédito al principio descrito en el capítulo siguiente, éxito al cual generosamente le dan crédito al principio descrito en el capítulo siguiente, es una justificación más que suficiente a esta referencia personal como un medio de destacar el poder de este principio. Hace más de 25 años, pronuncié un discurso en la ceremonia de graduación en el Salem College en Salem, Virginia Oeste. Enfaticé el principio detallado en el capítulo siguiente con tanta pasión que uno de los miembros de la clase que se graduaba se apropió del mismo, haciéndolo parte de su filosofía de vida. Este hombre es hoy parte del Congreso y un elemento importante para la presente administración de Franklin D. Roosevelt. Justo antes de que este libro fuera entregado al editor, él me escribió una carta en la que expresa claramente su opinión sobre el principio delineado en el capítulo siguiente. Decidí publicar su carta como introducción a dicho capítulo. Esta entrega una idea de los beneficios que le aguardan. Estimado Napoleón, mi servicio como miembro del Congreso me ha entregado una visión más profunda sobre los problemas de hombres y mujeres. Estoy escribiendo para ofrecer una sugerencia que puede ser de ayuda a millares de personas. Con disculpas, debo asegurar que el consejo, si se actúa de acuerdo a él, significará varios años de trabajo y responsabilidad para usted. Sin embargo, hago la sugerencia debido a que conozco su gran amor por ofrecer un servicio útil. En 1922, usted pronunció un discurso en la ceremonia de graduación en el Salem College, fecha en la cual yo era miembro de dicha clase. En aquel discurso, usted sembró en mi mente una idea que ha sido responsable de la oportunidad que yo tengo ahora de servir a la gente de mi patria, y que será responsable, en gran medida, de cualquier éxito que pueda lograr en el futuro. La sugerencia que tengo en mente es que usted ponga en un libro lo más importante del discurso que pronunció en la Universidad de Salem, para, de esta forma, darle a los ciudadanos de América una oportunidad de beneficiarse por sus muchos años de experiencia y asociación con los hombres que, por su grandeza, han hecho de América la nación más rica del planeta. Recuerdo como si fuese ayer la maravillosa descripción que entregó del método con el cual Henry Ford, con muy pocos estudios, sin $1, sin amigos influyentes, ascendió a grandes alturas. Entonces, decidí, incluso antes de que usted hubiera acabado su discurso, que me haría un lugar en la vida, sin que importara cuántas penurias tuviera que afrontar. Miles de jóvenes terminarán sus estudios universitarios este año. Y en los años venideros, cada uno de ellos estará buscando un mensaje tan alentador como el que yo recibí de usted. Querrán saber dónde ir, qué hacer, cómo lanzarse a la vida. Usted puede decírselo, porque ha ayudado a resolver los problemas de muchas personas. Si hay alguna manera posible en la que usted pudiese entregar este gran servicio, permítame ofrecerle la sugerencia de incluir en cada libro
uno de sus cuadros de análisis personales, de manera tal que el lector del libro obtenga el beneficio de un completo autoinventario, señalando, tal como usted lo hizo hace muchos años atrás, exactamente qué hay en el camino al éxito. Un servicio como este proveería a los lectores una imagen completa e imparcial de sus defectos y virtudes. Significaría para ellos la diferencia entre el éxito y el fracaso. El servicio sería invaluable. Millones de personas están encarando ahora el problema de volver atrás, debido a la depresión. Y hablo por experiencia personal cuando digo que conozco que estas personas formales le darán la bienvenida a la oportunidad de contar sus problemas y de recibir sus sugerencias en busca de una salida. Usted conoce los problemas de quienes enfrentan la necesidad de comenzar desde cero. Existen miles de personas, hoy, en América, que quisieran saber cómo pueden convertir sus ideas en dinero. Gente que debe comenzar con mucha dificultad, sin financiamiento, y amortizar sus pérdidas. Si alguien puede ayudarles, es usted. Si publica el libro, me gustaría tener el primer ejemplar que salga de la imprenta, autografiado por usted. Con mis mejores deseos, créame, cordialmente suyo. Jennings Randolph.